Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta nueva clase de su curso de álgebra lineal. Con la clase de hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de este curso. Abriremos un nuevo capítulo en el cual nos encargaremos de estudiar una clase de funciones muy especiales, pero en este caso, a diferencia de las funciones que hemos manejado hasta el momento en otros cursos, como en los cursos de cálculo, donde se manejan funciones de números reales y números reales, ahora pensaremos en funciones que vayan de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Para eso, entonces, iniciaremos la clase de hoy estudiando los espacios de una matriz. Bien, entonces, supongamos o recordemos que si tenemos una matriz cuadrada de tamaño n por n, entonces tenemos un resultado, un teorema resumen, o hay una serie de proposiciones que son equivalentes y que hemos usado bastante de hecho. Resulta que si el determinante de A es distinto de 0, ¿sí? Determinante de A distinto de 0, podemos inferir que las columnas de A son linealmente independientes. Y análogamente, si las columnas de A son linealmente independientes, entonces su determinante va a ser distinto de 0. Ahora bien, resulta que como la matriz es cuadrada, entonces tenemos n columnas. Y el tamaño de esas columnas, o cada una de esas columnas, va a pertenecer a Rn, va a tener n elementos. Por lo tanto, si tenemos n columnas que sean linealmente independientes en un espacio de dimensión n, que va a ser Rn, entonces las columnas de A, o el generado por las columnas de A, va a coincidir justamente con Rn. Bueno, todo eso lo tenemos a partir pues, de los teoremas o del teorema resumen que hemos estado enriqueciendo en cada uno de los capítulos. La pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa si el determinante de A es igual a 0? ¿Qué podemos decir ahí? Más aún, ¿qué podríamos pensar si A no es una matriz cuadrada? Es decir, si A es una matriz rectangular donde la cantidad de filas y la cantidad de columnas no es distinta. ¿Qué podríamos pensar acerca del generado por las columnas de A cuando A es una matriz que no es cuadrada? Entonces, para ello, pensemos en la siguiente situación. Si tenemos una matriz A de tamaño m por n y queremos hacer el producto entre esta matriz y un vector, ¿sí? Bueno, ¿esto qué nos va a dar? En primer lugar, debemos considerar los tamaños de la matriz y del vector. Si A es de tamaño m por n, ¿sí? Entonces este vector debe ser de tamaño n por 1. A es de tamaño m por n. Y al hacer este producto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un vector, lo voy a llamar y. ¿Y de qué tamaño va a ser este vector? Por lo que ya aprendimos previamente, entonces sabemos que el tamaño de este vector va a ser m por 1. Entonces observemos qué es lo que está sucediendo aquí. Supongo que por acá tenemos a todos los vectores x de tamaño n por 1, ¿sí? O sea, ¿qué espacio es? Este es el espacio Rn, todos los vectores de tamaño n, esos irían aquí. Bueno, y por acá tengo a todos los vectores de este tamaño, ¿sí? O sea, esto sería Rm. ¿Y qué estamos haciendo? Resulta que cuando tengo la matriz A y multiplico cada elemento de Rn, ¿sí? Al hacer ese producto, cada elemento se está transformando en un nuevo elemento, pero esta vez de Rm. Entonces por aquí está el x que vive aquí. Cuando lo multiplique con A, ese resultado nos va a dar un y podríamos pensar que este x se está transformando en un nuevo elemento y esa transformación se hace cuando se multiplica por esta matriz A.
¿Ok? Entonces, aquí podemos pensar en una especie de función o, pues, más adelante la definiremos formalmente como una transformación donde cada vector de Rn se va a transformar en un vector de Rm. Bueno, resulta que como Rm es un espacio vectorial, pues aquí hay muchos vectores y en particular hay un vector muy especial que es el módulo o el vector 0. Bueno, entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa o qué elementos de Rn cuando los multiplique con A me van a dar exactamente el vector 0? Es decir, ¿cuáles de estos de aquí al enviarlos me van a caer en el vector 0? ¿Será que hay uno solo? ¿Será que hay muchos? Bueno, entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Resulta que el conjunto de estos vectores que se transforman en el 0 tienen un nombre especial. Eso va a conformar un espacio que se lo vamos a asociar a la matriz A, y los demás vectores pues también van a conformar un espacio especial de la matriz A. Entonces vamos a empezar con estas definiciones. El primero de estos espacios es llamado el núcleo de la matriz o el núcleo de una matriz. Bueno, entonces supongamos que tenemos una matriz de tamaño m por n, puede ser rectangular o puede que sea cuadrada, no interesa, ¿sí? Vamos a llamar núcleo de la matriz, y esta va a ser la notación que vamos a usar para identificar a este conjunto, a estos vectores que tenemos aquí. ¿Cómo interpretamos este conjunto? Bueno, entonces me está diciendo, son todos los x que están en Rn. Dicho de otra manera, son todos los vectores que están en Rn, y observen que n es la cantidad de columnas de la matriz. Son todos los x que están en Rn, de tal forma que cuando yo haga este producto me dé exactamente el vector 0. Bueno, pero este vector 0, ¿de dónde vas a ser? Este va a ser el vector 0 de Rm. ¿Por qué razón? Vamos ahora sí a darle un poco de sentido a este conjunto pensando en el gráfico de los dos conjuntos que teníamos anteriormente. Si tengo la matriz A, esta matriz A es de tamaño m por n. Si yo quiero pensar en un producto con un vector, este vector debe vivir en Rn, o sea, debe ser de tamaño m por 1 para poder hacer el producto. De ahí esta condición de que los vectores deben estar en Rn. Bueno, ¿y qué condición deben cumplir aquellos vectores, estos vectores que están aquí, para poder decir que están en el núcleo? Pues que cuando haga el producto me dé el vector 0. Pero este vector 0, ¿de qué tamaño va a ser? Por los tamaños de esta matriz y de este vector 0 va a ser de tamaño m por 1. Bueno, entonces esto es lo que va a ser el núcleo. Gráficamente, ¿cómo vemos eso? Entonces, aquí tenemos todos los vectores de Rn, ¿sí? Todos los que vienen en Rn, y son todos aquellos por los cuales vamos a poder multiplicar A, ¿sí? Por acá tenemos a todos los vectores de Rm y un vector muy especial que hay aquí, pues es el vector 0 o el vector nulo. Resulta que cuando multiplique todos los elementos que iban acá en Rn por la matriz A, cuando haga ese producto, pueden haber muchos o uno solo, ¿sí?, que al hacer el producto me dé exactamente el vector 0, ¿sí? Resulta que todos aquellos que cumplan esa condición de que cuando lo multiplique por A me dé 0, ¿sí? Voy a encerrarlo aquí. Todos estos que cumplan esa condición es lo que llamamos el núcleo de la matriz A. Entonces observemos que el núcleo de la matriz A son elementos de Rn, vive en Rn. Bueno, y son todos aquellos que cumplen la condición de que al multiplicarse por A se convierten en el vector 0. Bueno, hay algunas propiedades que vamos a estudiar a continuación, como por ejemplo, ¿será que este conjunto es distinto de vacío? ¿Será que siempre podemos encontrar alguien de tal manera que cuando multiplique A por ese alguien me dé el 0? Bueno, fácilmente nos podríamos dar cuenta que si multiplicamos A por el vector 0 de Rn, pues nos va a dar el vector 0 de Rn. Entonces por lo menos ya sabemos que hay alguien que vive ahí, aquí. Bueno,
¿Será que hay más? ¿O será que el 0 es el único? Bueno, entonces eso depende de la estructura o de la forma que tenga A y son los resultados que vamos a estudiar a continuación. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, aquí tengo un subconjunto de Rn y Rn es un espacio vectorial. ¿Será que este subconjunto, o ya dicho propiamente, el núcleo de la matriz es un subespacio de Rn? Bueno, son cosas también que vamos a responder a lo largo de esta clase. Bueno, entonces como ya vimos, el núcleo de la matriz A, si la matriz A es de tamaño m por n, va a vivir en Rn. Bueno, entonces lo que dice este teorema es que justamente el núcleo de A es un subespacio vectorial de Rn. Y aquí pues, les presento la demostración de este resultado. Recordemos que para demostrar que un subconjunto es un subespacio de otro espacio vectorial debemos probar tres cosas. En primer lugar, que es distinto de vacío. Entonces, el núcleo es distinto de vacío. ¿Por qué razón? El vector nulo o el 0 de Rn está ahí, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Si multiplico A por el 0 de Rn, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Pues me va a dar el 0, el vector 0 de Rm. Entonces, por lo menos, siempre hay alguien que está ahí en el núcleo. ¿Será único? ¿Será que no es único? Bueno, después vamos a ver cómo podemos garantizar si es único o no. Ahora debemos de probar dos cosas más. Primero, que la suma es cerrada y segundo, que el producto por escalar es cerrado. Para demostrar que la suma es cerrada, entonces, supongo que hay dos elementos ahí. Y tengo que probar que su suma también vive ahí en el núcleo. Entonces, si tengo dos elementos en el núcleo, es porque cumplen la condición de que cuando los multiplique por A, me da el 0 de Rm. Si multiplico también por A, me da el 0 de Rm, estos dos productos. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplico A por la suma? Pues por propiedades de distribución y del producto, entonces esto es A por X más A por W, pero A por X es el 0 de Rm y A por W también es el 0 de Rm, y si sumo pues los vectores nulos de Rm me da exactamente el vector nulo de Rm. Eso quiere decir que si multiplico A por todo este vector suma me da el 0 de Rm. ¿Y qué significa esto? Pues que este vector que está aquí, este vector suma, está en el núcleo. Por lo tanto, la suma es cerrada. Tomé dos elementos que estaban en el núcleo y su suma también vive en el núcleo. Y nos resta probar que el producto por escalar también es cerrado. Bueno, entonces supongo un escalar cualquiera. Multiplico A por alfa X. Quiero saber si este producto, alfa X, pertenece también al núcleo. Bueno, entonces, nuevamente por propiedades del producto, este escalar puede salir, ¿sí? Ya me queda el producto de A por X. Pero A por X, como X está en el núcleo, entonces A por X me da 0. Entonces me queda alfa por el 0 de Rm, y al hacer este producto, pues nos da el 0 de Rm. Eso quiere decir nuevamente que este vector que está aquí cumple con la condición de pertenecer al núcleo. Y ya con esto hemos verificado las tres cosas: conjunto distinto de vacío, cerrado para la suma, cerrado para el producto. ¿Qué podemos concluir? Pues que es un subespacio de Rn. Bueno, y como subespacio entonces ya tiene todas las propiedades que conocemos de los espacios vectoriales. Tiene una base, tiene elementos, podemos armar combinaciones lineales, bueno, etcétera, etcétera. En sí va a tener una dimensión. Como es un subespacio vectorial, pues va a tener una dimensión. Y como ya sabemos, la dimensión tiene que ser menor o igual que n, porque es un subespacio de Rn. Y esta dimensión tiene un nombre muy especial. Vamos a ver cuál es el nombre de la dimensión del núcleo. Bien, entonces, como el núcleo de una matriz es un subespacio vectorial, entonces este va a tener una base y por lo tanto va a tener una dimensión. Entonces vamos a llamar nulidad de la matriz a la dimensión de su núcleo. Entonces esa va a ser la nulidad y vamos a usar esta notación para referirnos a la nulidad de una matriz. ¿Ok? Bueno, quiero hacer una observación. Vamos a adoptar nosotros en el curso
esta notación n de A para referirnos al núcleo de una matriz o de la matriz A. Bueno, hay unos textos y de pronto aquí en algunos momentos usemos esta notación, ker de A, ¿sí? Ker de A o kernel de A va a hacer referencia exactamente a lo mismo. Entonces el kernel de A no es más que el núcleo de A. Estas dos cosas van a ser exactamente iguales, ¿sí? Equivalentes. Hay unos textos, como el libro de Grossman, que usa esta notación. Hay otros textos que usan esta notación. Pero entonces, para que no vayan a tener confusiones, quería hacer claridad en eso. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Son simplemente nombres que se le dan en unos libros y en los otros. Núcleo o kernel de A. Bueno, chicos. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a calcular el núcleo y la nulidad de una matriz. Entonces supongamos que tenemos esta matriz, el tamaño de esta matriz es 2 por 3. Bueno, entonces sabemos que el núcleo de A va a ser un subespacio de R3. Bueno, entonces es lo primero que deberíamos inferir. Al ser un subespacio de R3, entonces la dimensión de A, del núcleo de A, perdón, debe ser menor o igual que 3. O sea que las dimensiones posibles son 0, 1, 2 o 3. Y hay que tener dos cosas claras siempre en este sentido. Si la dimensión es 0, pues el único subespacio que tiene dimensión 0 es el subespacio trivial. O sea que en el núcleo solo viviría el vector 0. Y si la dimensión en este caso es 3, como tenemos un subespacio de R3 con la misma dimensión, pues no le queda de otra que ser justamente todo el subconjunto R3. Y si las dimensiones son 1 o 2, pues ahí ya tendríamos otros objetos. Bueno, vamos a ver entonces cómo podríamos afrontar estos problemas. Si lo que deseamos es estudiar el núcleo de una matriz, pues entonces tengo que analizar esta ecuación. Porque quiero encontrar todos los X que me cumplan la condición de pertenecer al núcleo. O sea que cuando lo multiplique por A me dé justamente el vector 0. Esto me va a llevar a resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes es justamente la matriz A, que es la matriz a la que le queremos calcular el núcleo. Y el vector de términos independientes es el vector de ceros, que es el vector que tenemos acá. Bueno, realizando las operaciones por filas, ¿sí? Mediante el procedimiento de eliminación de Gauss, entonces llegamos a esta matriz que tenemos aquí. Y una vez que tenemos esta matriz, pues vamos a estudiar su conjunto solución. Hacemos sustitución hacia atrás. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. Bueno, de aquí pues ya sabemos que debemos declarar una variable libre. ¿Sí? La variable libre debe ser x3 porque en este caso el pivote es 2, o sea que la variable pivotal va a ser x2. En este caso he supuesto que estas son las columnas de x1, x2 y x3, los elementos del vector x. Despejo x3, ¿sí? Despejo x2 en términos de x3, digo que x3 es una variable libre y entonces de ahí obtengo esto. Y despejando de aquí x2, llego a este resultado, ¿sí? Ustedes pueden hacer pues con más detenimiento estas cuenticas. Bueno, y ahora sí, nos pasamos a la siguiente ecuación, que resulta ser esta, y reemplazamos los valores que ya conocemos para x2 y para x3. Aquí reemplazo x2, por acá reemplazo x3. Bueno, y de ahí despejamos x1. Y al despejar x1 obtenemos esto que está acá. Entonces ya tenemos los tres valores, ¿sí? Para este sistema de ecuaciones tenemos x1, x2 y x3. O sea que si vamos a escribir ya su conjunto solución, el conjunto solución de este sistema de ecuaciones sería todos los vectores de la forma x1, x2, x3 igual a, y observen que ninguna de estas entradas tiene término independiente, todos tienen su variable libre ahí, t, o sea que sería t. Para x1 el coeficiente de t es menos 1, para x2 el coeficiente de t es un cuarto, y para x3 el coeficiente de t es 1, ¿sí? No tenemos términos independientes.
y con la condición de que t puede ser cualquier número real. Entonces, aquí tenemos el conjunto solución de este sistema de ecuaciones. Resulta que este conjunto solución que está ahí es justamente lo que queríamos hallar, es el núcleo de la matriz o el kernel de la matriz. ¿Por qué razón? Todos los vectores que tengan esta forma, ¿sí?, y que estén multiplicados por un escalar, y este escalar puede ser cualquier número real, van a pertenecer al núcleo. Es decir, que cualquier vector que tenga esta forma, si lo multiplicamos por A, nos debe dar exactamente el vector de ceros. Bien, aquí ya tenemos el núcleo. Entonces, en resumidas cuentas, si queremos encontrar el núcleo de una matriz, lo que tenemos es que partir de aquí, ¿qué vectores multiplicados por la matriz nos da el vector 0? Eso nos lleva a resolver un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes es la matriz A, la que queremos hallar el núcleo. ¿Sí? Extendemos al vector de ceros, resolvemos el sistema, como sabemos resolver sistemas de ecuaciones, y encontramos su conjunto solución. Al escribir su conjunto solución, este conjunto solución es justamente el núcleo de la matriz. Y ahora, pues si queremos la dimensión del núcleo de esta matriz, ¿sí?, pues esa va a ser exactamente la cantidad de vectores que vamos a tener acá, o de variables libres que tenga el sistema. ¿Sí? La nulidad, mediante este proceso, va a ser la cantidad de variables libres que tenga el sistema. Entonces, en este caso, sería 1. Entonces, tenemos que el núcleo de A es este conjunto que está aquí. Ya sabemos que es un subespacio de R3 y la dimensión o la nulidad de esta matriz sería 1. Entonces, de esta forma es como pues, deberíamos abordar esta clase de problemas. Supongamos ahora este segundo ejemplo. Nos piden calcular nuevamente el núcleo y la nulidad de la matriz y nos dan esta matriz. Observen que en particular esta matriz, en este caso es una matriz cuadrada de orden 3. Bueno, entonces, los vectores que van a pertenecer al núcleo van a vivir en R3. Voy a poner, bueno, no le pongamos X3. Van a vivir en R3. Y este vector 0, pues va a ser el vector 0 de R3. Entonces, esta condición inicial, que es de donde partimos, nos lleva a solucionar este sistema de ecuaciones. Observen nuevamente que la matriz de coeficientes del sistema pues es la matriz a la que le queremos calcular el núcleo. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones, pues nuevamente proceso de eliminación de Gauss, encontramos su conjunto solución y ese va a ser el núcleo de la matriz. Bueno, pero para los más estudiosos que tienen todos sus ases bajo la manga, es decir, todos los resultados que hemos estado estudiando, pueden decir, momentico, esto es un sistema homogéneo. Bueno, y la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada. Bueno, calculemos el determinante de esa matriz, a ver qué pasa. Recuerden que eso nos da información. Resulta que el determinante de esta matriz, como es una matriz triangular inferior, pues el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, nos va a dar menos 6. Es decir, el determinante es distinto de 0. ¿Y qué puedo decir entonces del conjunto solución si el determinante es distinto de 0? Pues que este sistema de ecuaciones o este sistema que está acá va a tener única solución. Y al ser un sistema homogéneo, el teorema resumen, ¿sí?, para que lo recuerden, ¿qué nos dice? Pues que el sistema A por X igual a 0, o sea, este que tenemos aquí, tiene única solución. ¿Y cuál es la única solución? Pues que X sea justamente el vector 0. O sea que el conjunto solución que estamos buscando va a ser el vector 0, 0, 0. Bueno, y pues justamente esto es el núcleo de la matriz A. Entonces, observen que en este caso, cuando trabajamos con matrices cuadradas, podemos hacer uso de los resultados que ya conocemos. Si el determinante es distinto de 0, pues el sistema tiene única solución. La solución única va a ser el vector 0, o sea, este que tenemos acá. No van a haber más, no va a haber más soluciones, o sea que el único elemento que viene en el núcleo de la matriz es este vector. Bueno, y ese va a ser el núcleo. Y en este caso, la nulidad de la matriz pues va a ser 0.
porque este es el espacio trivial conformado solo por el elemento 0 y la dimensión de este espacio, o este es el único espacio que tiene dimensión 0, por lo tanto la nulidad de A va a ser 0. Entonces quiero que vayan pensando cómo podríamos ir alimentando ese teorema resumen, porque aquí ya tenemos otras cosas que podríamos agregar. Observen que tenemos una matriz, ¿sí? El determinante es distinto de 0, bueno, entonces ya sabemos que esa matriz es invertible, y además descubrimos que la nulidad de esta matriz en este caso va a ser 0. ¿Y será que sucede siempre que el determinante sea distinto de 0? Bueno, yo creería que sí. ¿Por qué razón? Porque siempre que el determinante sea distinto de 0 vamos a tener única solución. Y si tenemos única solución va a ser esta. Y por lo tanto la nulidad siempre va a ser 0. Entonces vamos pensando en ir enriqueciendo este teorema resumen. Bueno, bien, entonces vamos ahorita sí a generalizar lo que acabamos de ver aquí a través de un pequeño teorema. Bueno, entonces lo que acabé de decir se resume en este teorema. Si tenemos una matriz, ojo, la matriz debe ser cuadrada, ¿sí? El determinante va a ser distinto de 0 si y solo si su nulidad es 0. Es decir, estas dos proposiciones son equivalentes. Si se tiene una, podemos inferir la otra, cualquiera de las dos. Bueno, aquí hay un pequeño sketch de la prueba, ¿sí? Entonces sabemos por el teorema resumen, que ya hemos estudiado bastante, que el determinante de la matriz A es distinto de 0 si y solo si, o es equivalente a decir que este sistema homogéneo tiene única solución, y su única solución va a ser el vector nulo. Bueno, y el hecho de que la única solución de este sistema sea el vector nulo, ¿sí? Pues es equivalente a decir que el núcleo de A solo está conformado por el vector 0, que es el único que va a cumplir esta condición que está acá. Bueno, y decir que el núcleo de A sea solamente el vector 0, pues es equivalente a decir que la nulidad va a ser 0, porque la dimensión de este espacio pues es el único espacio que tiene dimensión 0, cuando está conformado solo por el vector 0. Bueno, entonces aquí tenemos una nueva proposición que podemos agregar al teorema resumen. Si la nulidad de una matriz cuadrada es 0, entonces podemos inferir todo lo demás, que su determinante es distinto de 0, que la matriz es invertible, que sus columnas son linealmente independientes y por lo tanto forman una base para Rn, bueno, etcétera, etcétera, y todo lo demás que sabemos acerca de estas proposiciones. Otro de los espacios que pues, es importante estudiar con respecto a una matriz es el que llamamos espacio imagen de la matriz. Entonces vamos a suponer nuevamente que tenemos una matriz de tamaño m por n, entonces vamos a llamar imagen de esta matriz, y esta va a ser la notación que vamos a usar para este conjunto a estos vectores que tenemos acá. ¿Cómo interpretamos esto que está aquí? Bueno, aquí nos están diciendo primero que son todos los y que están en Rm. Bueno, miren que m es la cantidad de filas que tiene la matriz. Bueno, pero estos vectores que viven aquí deben cumplir una condición. Deben cumplir la condición de que exista alguien en Rn, de tal manera que cuando multiplique ese alguien por la matriz A, me dé justamente el vector que estoy diciendo que vive ahí. Bueno, gráficamente, ¿cómo podríamos ver esto? Entonces, supongamos nuevamente que aquí tenemos Rn, que por acá tenemos Rm, y que lo que vamos a hacer es multiplicar todos los vectores, todos los vectores que están aquí, los vamos a multiplicar por A. Bueno, resulta que cuando yo multiplique todos los vectores, pero aquí voy a poner un X, cuando yo multiplique todos estos vectores por A, pues me va a dar algo, me va a dar un resultado, que lo voy a llamar Y. ¿Este resultado dónde vive? Pues si A es de tamaño m por n, ¿sí?, y x es de tamaño n por 1, entonces estos y van a ser de tamaño m por 1. O sea que estos y, o todos los vectores que tienen esta forma, viven acá. Bueno, pero recordemos que estos que están aquí son el resultado de multiplicar a por alguien. Entonces aquí tengo un y, voy a escoger un y. Resulta que este y, ¿será que se puede ver como el producto de a por alguien de acá? Bueno, pues si la respuesta es sí, entonces este x, voy a poner un poquito más acá, este x
se va a transformar cuando lo multiplique en este Y. Bueno, y en ese caso ya vamos a poder decir que entonces este Y sí vive en la imagen de A. ¿Por qué razón va a vivir en la imagen de A? Pues porque existe alguien acá, de este otro lado, de tal manera que cuando lo multiplique por A, me va a dar justamente eso que está ahí. Bueno, la pregunta es, si acá tengo un W, ¿será que también existe otro vector por acá que cuando lo multiplique por A me dé justamente ese W? Si la respuesta es sí, pues entonces vamos a decir que este W vive en esta imagen. Si la respuesta es no, puede ser que cuando yo multiplique A por todos los que viven aquí, en ningún caso me dé W. Entonces en este caso, pues ¿qué decimos? Que W no está en la imagen de A. Bueno, y observemos que ahora el conjunto imagen entonces va a vivir por acá. Esta va a ser la imagen, de A. Entonces, para ya resumir los dos espacios que tenemos, el conjunto imagen de A vive en Rm, que lo podemos ver como espacio de llegada, y el conjunto, el núcleo, va a vivir por acá. Por acá vamos a tener el núcleo, que está en el espacio de partida. Bueno, entonces, una propiedad de este conjunto que tenemos acá, el conjunto imagen, es que este conjunto también va a ser un subespacio vectorial de Rm en este caso. Bueno, entonces como se los había anticipado, si tenemos una matriz de tamaño m por n, entonces su imagen va a ser un subespacio de Rm. La demostración es muy similar a la prueba de que el núcleo también es un subespacio, y entonces la voy a dejar para que ustedes la hagan como ejercicio. Bueno, bien, entonces, ahora que ya sabemos que la imagen de A es un subespacio, pues ella también va a tener una dimensión. Como es un subespacio de Rm, la dimensión debe ser menor o igual que m. Bueno, y resulta que esta dimensión también tiene un nombre especial, así como la nulidad es la dimensión del núcleo. En este caso, a la dimensión de la imagen la vamos a llamar rango de la matriz, y esta va a ser la notación que vamos a usar. Entonces, el rango de toda matriz no va a ser nada más y nada menos que la dimensión de su espacio imagen. La pregunta ahora sería entonces, ¿cómo podemos determinar el espacio imagen de una matriz? Bueno, entonces, para determinar el espacio imagen de una matriz de cualquier tamaño, debemos analizar ahora esta ecuación de acá. Queremos estudiar todos los vectores Y que se puedan escribir como el producto de A por algún vector que viva en Rn. Y queremos estudiar qué cara o qué forma van a tener estos vectores Y. Cuando logremos identificar una característica o una forma o una condición para estos vectores Y, entonces ya podremos caracterizar el conjunto imagen. Bueno, para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la matriz A aquí la he dispuesto por columnas. Entonces vamos a suponer que este V1 me identifica la primera columna de A, V2 a la segunda, V3 a la tercera columna, y así sucesivamente. ¿Cuántas columnas tiene A? Pues va a tener n columnas. Entonces supongamos que aquí he guardado todas las columnas, y que este vector X, para poder hacer el producto, pues tiene que vivir en Rn, ¿sí? Aquí están sus componentes, ¿sí? Las n componentes de Rn. Resulta que cuando yo tengo este producto aquí, A por X igual a Y, este producto que tenemos del lado izquierdo del igual se puede expresar de esta manera, ¿sí? Observen que cuando resolvemos sistemas de ecuaciones nosotros decíamos, la primera columna corresponde a X, la segunda Y, la tercera a Z, y así sucesivamente. Bueno, aquí es algo similar. La primera columna va a corresponder al producto con X1, la segunda al producto con X2, la tercera al producto con X3, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última, va a ser el producto con Xn. Bueno, y esto igual a Y. Hasta ahí nada de raro. Ahora sí quiero llamar la atención en algo. Hay que tener en cuenta que estos V son vectores, que son las columnas de A. Y estos X, X1, X2, X3 son las componentes. Por lo tanto, estos X son números reales, es la componente de cada una de esas entradas de X. Entonces, por eso he puesto acá en azul
los números reales, que son las componentes de X, y en negro están los vectores. Bueno, y pues como decimos antes, esto todo es igual a Y. Entonces, observen que tenemos aquí. Tenemos el producto de cada uno de estos vectores por un número real. ¿Cómo se llama eso? Ya habíamos dicho entonces que esto que está aquí no es nada más y nada menos que una combinación lineal de los vectores v1, v2, v3 hasta vn. Bueno, es una combinación especial, pero es combinación lineal al fin y al cabo. Y estamos diciendo que esta combinación lineal va a ser igual a y, que es el vector que queremos determinar. Queremos saber qué cara va a tener y. Bueno, pues de acuerdo a lo que tenemos aquí, y es una combinación lineal de v1, v2 y hasta v sub n. Bueno, ¿y quién es v1, v2 hasta v sub n? Pues son justamente las columnas de A. O sea que dicho de otra manera, y es combinación lineal de las columnas de A. Bueno, entonces todo aquel elemento que pertenezca a la imagen de A debe ser o se debe poder expresar como una combinación lineal de las columnas de A. Bueno, y pregunta, ¿cuál es aquel conjunto de todas las combinaciones lineales de algunos vectores? Bien. El conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto de vectores se llama el generado por esos vectores. O sea que de otra manera, o dicho de otra manera, ¿sí? Y va a pertenecer al conjunto generado por V1, V2 y hasta V sub n. Es decir, que todo elemento que pertenezca a la imagen de una matriz, es decir, que cumpla con esta condición, debe pertenecer también al generado por las columnas de la matriz de A. Entonces, si queremos estudiar la imagen de A, debemos estudiar el generado por las columnas de A. Bueno, bien, resulta que este conjunto que he expresado aquí, el generado por las columnas, tiene un nombre especial y vamos a asignarle su respectivo nombre. El espacio que les había mencionado entonces, del generado por las columnas de una matriz, tiene su nombre especial y aquí lo definimos como espacio columna de la matriz. Bueno, pero vamos a ir un poquito más despacio. Entonces vamos a suponer que tenemos una matriz de tamaño m por n, ¿sí? M filas y n columnas. Y vamos a suponer nuevamente, aquí he cambiado un poquito la notación, pero que aquí he listado todas las columnas de A, tiene n columnas, ¿no? Entonces vamos a llamar espacio columna, y la notación va a ser C sub A para el espacio columna, al conjunto generado por las columnas. Es decir, el generado por todas estas columnas es lo que vamos a llamar espacio columna de A. Recuerden que aquí viven todas las combinaciones lineales. Bueno, bien, y vamos a llamar espacio fila, pues, respectivamente al conjunto generado por las filas de A. Entonces ahora supongamos que hemos organizado aquí ya A, no por columnas sino por filas, que cada una de estas me representa una fila de A. Entonces el espacio fila y la notación que vamos a usar es F sub A, va a ser el generado por esas filas. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos conjuntos. Resulta que estos dos conjuntos también son subespacios vectoriales. Bueno, este conjunto, el espacio columna de A, es un subespacio de Rm. ¿Por qué razón? Miren que tenemos n columnas, pero ¿de qué tamaño es cada columna? Es decir, ¿cuántos elementos tiene cada columna? Tiene m, porque es la cantidad de filas que hay. Entonces cada columna va a tener m elementos, por lo tanto estas columnas van a generar a alguien que viva en Rm. Bueno, ahora las filas de A, ¿cuántas filas son? Pues m
pero ¿cuántos elementos hay en cada una de esas filas? Pues como hay n columnas, entonces en cada una de estas filas debe haber n elementos. Por lo tanto, el espacio fila es un subespacio de Rn. Bueno, entonces, ya vimos que uno de estos dos espacios está directamente relacionado con el espacio imagen de una matriz. Por lo que vimos previamente, entonces sabemos que este espacio columna, que es el generado por las columnas, está estrechamente relacionado con el espacio imagen. Y pues, al ser subespacio de Rm, pues esto confirma más de que debe haber alguna relación muy estrecha de estos dos espacios. Entonces eso lo vamos a resumir en el siguiente teorema. En este teorema resumimos lo que les comentaba hace un instante. Bueno, y la relación estrecha entre el conjunto imagen y el espacio columna de una matriz. Bueno, si tenemos una matriz de tamaño m por n, ¿sí? Puede ser cualquiera, entonces este teorema lo que nos dice es que la imagen de la matriz o el espacio imagen coincide exactamente con el espacio columna de A. Estos dos conjuntos son exactamente iguales. Entonces, si queremos estudiar la imagen, pues vamos a estudiar el espacio columna de la matriz. Ahora bien, ¿quién es el rango de una matriz? Habíamos dicho que el rango pues es la dimensión de la imagen. Es la definición que hicimos. Bueno, pero como es la dimensión de la imagen y la imagen es el espacio columna, pues estos dos conjuntos van a tener la misma dimensión. Por lo tanto, el rango de A va a ser exactamente igual a la dimensión del espacio columna de A. Y además, este teorema nos dice algo más. Nos dice que la dimensión del espacio columna va a ser igual a la dimensión del espacio fila. Ahora bien, quiero hacer la siguiente observación o la siguiente nota. ¿Quién es el espacio columna de A? Bueno, por definición es el generado por las columnas de A. Columna 1, columna 2, columna 3, bueno, etc. Columna E. Bueno, si quiero saber cuál es la dimensión de este espacio, pues lo que debemos hacer es estudiar cuáles de estas columnas, ¿sí? O cuál es el mayor conjunto de estas columnas, subconjunto, que va a ser linealmente independiente. Es decir, de estas columnas me quedo solo con aquellas que sean linealmente independientes. Y entonces cuando me quede solo con aquellas columnas LI, ¿sí? Entonces supongamos que estudiamos y nos dimos cuenta que las columnas, que tenemos K columnas, que no son todas, sino solamente K columnas son LI, entonces la dimensión de este espacio pues va a ser exactamente K, la cantidad de columnas que tengamos LI. Bueno, o si es más fácil, en algunos casos es más fácil estudiar el espacio fila, pues entonces nuevamente es el generado por las filas. De las filas solo nos quedamos con aquellas que sean linealmente independientes y entonces la cantidad de filas linealmente independientes va a ser la dimensión del espacio fila, pero esto debe coincidir con la dimensión del espacio columna y finalmente pues ese va a ser el rango de la matriz. Entonces vamos a estudiar todo esto a través de un ejemplo. Bueno chicos, si consideremos entonces este ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz A y nos piden calcular el núcleo, la nulidad, el espacio imagen y el rango de esta matriz. Entonces, para calcular el núcleo y la nulidad, pues partimos de la ecuación A por X igual a 0. Necesitamos saber cuáles de estos X son iguales al vector nulo. Eso, como ya vimos antes, nos lleva a resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde A, la matriz de coeficientes es justamente A. Bueno, y cuando ustedes hagan todo el proceso de eliminación, se van a dar cuenta que el conjunto solución es este que tenemos acá, con una variable libre. Bueno, y eso es el núcleo de A. Bueno, dicho de otra manera, el núcleo de A va a ser el espacio generado por este vector que tenemos aquí, que observen que es el vector que acompaña a la variable libre. Si tuviésemos otra variable libre, entonces el núcleo de A sería generado
por este vector y por el otro vector que quede con la otra variable libre. Bueno, bien, entonces el núcleo de A va a ser generado por este vector. De aquí podemos inferir, bueno, de lo que les había dicho antes allá, tenemos una sola variable libre, que la nulidad de A, es decir, la dimensión del núcleo de A es 1. Bueno, y ahí ya terminan las dos primeras partes. Ahora vamos a estudiar la imagen y el rango. Por el teorema que vimos hace un instante, la imagen de una matriz es exactamente igual al espacio columna. ¿Y quién es el espacio columna? Pues es el generado por las columnas. ¿Cuáles son las columnas de A? Pues 1, 2, 2 menos 1 y menos 1, 3. O sea que simplemente la imagen es el generado por esto que está aquí. Ahora, nos piden encontrar el rango. El rango es la dimensión de este espacio, pues, del generado por estas tres columnas. Entonces, para hallar la dimensión, pues necesitamos una base. Bueno, ¿cómo podemos encontrar una base para la imagen? Pues resulta que ya aquí tenemos un conjunto de vectores que generan a la imagen. Recuerden que para que algo sea base, además de generar, debe ser linealmente independiente. Lo que nos resta es verificar si estos vectores que tenemos aquí son LI o no. Pero entonces ahí ya nuevamente sacamos nuestros ases bajo la manga y empezamos a invocar algunos resultados que conocemos anteriormente. Por ejemplo, estos tres vectores, ¿en dónde viven? Estos tres vectores viven en R2. Bueno, y la dimensión de R2 es 2. Y hay un resultado por ahí que nos dice entonces que la cantidad máxima de vectores linealmente independientes que podríamos tener cuando estemos trabajando con elementos de R2 van a ser 2. Y aquí tenemos 3. Por lo tanto, ya inmediatamente podemos decir que estos tres vectores no son LI. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que extraer uno o dos, bueno, ¿sí? La menor cantidad posible, de tal manera que este conjunto sea linealmente independiente. Bueno, entonces hay que extraer la menor cantidad posible de vectores. Entonces vamos a iniciar extrayendo un vector. Entonces supongamos que yo de este conjunto quito este último vector. Entonces al quitar este último vector me quedan estos dos de aquí. La pregunta es, ¿estos dos vectores son linealmente independientes? Bueno, nosotros ya rápidamente podríamos decir que sí. ¿Por qué razón? Porque es que si yo armo una matriz con estos dos vectores y calculo el determinante de esa matriz, ese determinante va a ser distinto de 0. Como el determinante es distinto de 0, pues estos dos vectores van a ser LI. Eso quiere decir que lo que tengo aquí generado por estos tres vectores, pues va a ser igual que si solo se generara por estos dos primeros vectores. ¿Por qué razón? He quitado de aquí un vector que estaba haciendo que este conjunto fuera linealmente independiente. O en otras palabras, este vector se puede expresar como combinación lineal de estos dos o usando estos dos vectores. Entonces, en últimas, hemos hecho este recorrido. Y esto es lo que siempre debemos hacer. Pues arrancamos desde el teorema anterior, que el espacio imagen es el generado. Luego identificamos el conjunto que sea LI. Y si es necesario extraer vectores, recuerden que hay que quitar la menor cantidad de vectores posibles, de tal manera que el conjunto que nos quede sea linealmente independiente. Y ahora, como el conjunto es LI y además lo genera, entonces una base para la imagen, voy a llamarla V, para la imagen serían estos dos vectores que están aquí. 1, 2 y 2 menos 1. Bueno, y como esto es una base para la imagen, entonces la dimensión de la imagen o el rango es justamente 2. Bueno, y ahí entonces finalizaría este ejemplo. Quiero que cada uno de ustedes en su casa, a manera de ejercicio, determine cuál es el espacio fila. Pues el espacio fila va a ser el generado por esta fila 1, 2, 1, pues ya escrita como vector, y por esta otra fila 2 menos 1, 3. Y quiero que verifiquen que en efecto la dimensión de ese espacio fila es 2, porque ya habíamos dicho que la dimensión del espacio fila y del espacio columna y el rango coinciden, todos deben ser lo mismo.
Entonces, la dimensión del espacio fila debe ser 2. Eso quiere decir que estas dos filas son linealmente independientes. Y ahora, quiero que observen lo siguiente. Bueno, el rango y la nulidad. Bueno, si yo sumo estos dos números que tengo aquí, pues es 3. ¿Cuántas columnas tiene A? Bueno, hay una relación muy estrecha entre estos números y las columnas de A, y eso lo veremos posteriormente en un resultado que es quizá uno de los más importantes de la álgebra lineal. Chicos, este teorema nos va a ayudar mucho para la parte operacional, cuando necesitemos calcular de pronto de una forma un poco más simplificada tanto el núcleo como la imagen y sus respectivas dimensiones. Bueno, entonces lo que nos dice es que si tenemos dos matrices equivalentes por filas, o sea, si A y B son equivalentes por filas, y recordemos que diremos que A es equivalente con B si a partir de A puedo obtener B realizando las operaciones por filas que nosotros pues ya definimos para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones. Bueno, entonces si a partir de aquí puedo llegar acá, decimos que estas dos matrices son equivalentes. Bueno, entonces si sucede eso, entonces el núcleo o los núcleos de ambas matrices van a ser exactamente iguales. Si los núcleos son iguales, pues sus dimensiones van a ser iguales, es decir, que la nulidad de A es igual a la nulidad de B. Y lo mismo va a pasar con sus espacios fila. El espacio fila de la matriz A va a ser igual al espacio fila de la matriz B. Y como vimos ya previamente, la dimensión del espacio fila pues debe ser igual a la dimensión del espacio columna. Y eso debe ser igual al rango. Entonces de aquí podemos inferir que el rango de una matriz va a ser igual al rango de la otra matriz. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues resulta que si necesitamos estudiar el núcleo, la imagen, la nulidad, el rango y todo esto de la matriz A, pues nosotros podríamos pensar en realizar operaciones sobre A para convertirla en una matriz B que sea más fácil de analizar. ¿Cómo tendría que ser B para que sea más fácil de analizar? Pues tendría que ser de la forma escalonada. Bueno, así como realizamos la eliminación de Gauss, la transformamos en una matriz triangular superior siempre que se pueda. Bueno, entonces estudiar estas componentes en una matriz triangular superior pues es mucho más sencillo. Bueno, entonces estudiamos esto en B y ahí ya podemos calcular entonces lo que necesitamos para A, o nos va a ayudar bastante para calcular los respectivos espacios para A. Bueno, veamos nuevamente un ejemplo. Observemos que en este ejemplo nos piden calcular nuevamente el núcleo, la nulidad, la imagen y el rango de esta matriz A que tenemos acá. Bueno, para estudiar el núcleo, pues siempre vamos a tener que partir de este sistema de ecuaciones. A por x igual 0, necesitamos saber cuáles son los vectores x que cumplen esto. Bueno, esto nos lleva a resolver este sistema. Y a través de pues, operaciones por filas, entonces reducimos la matriz, que es el método de eliminación de Gauss, hasta esta matriz que tenemos acá. Bueno, ustedes hagan las cuentas ustedes mismos, allá en sus casas, despacio. Bueno, y obtenemos esta matriz que está aquí. Ahora, a partir de esto que está aquí, entonces el núcleo pues, es el conjunto solución de ese sistema analizado allá. Cuando ustedes hagan la sustitución hacia atrás de estas ecuaciones, entonces van a llegar a este conjunto solución. Bueno, eso quiere decir que el núcleo de A va a ser el generado. En este caso tengo un solo vector acá, o una sola pues, variable libre. Entonces va a ser el generado justamente por ese vector. Un 13avo, 9 treceavos y 1. Bueno, entonces el núcleo de A va a ser generado por este vector, y este vector pues va a constituir una base para el núcleo de A. Eso me implica entonces que la nulidad de A es 1. Bueno, hasta aquí no hay nada nuevo. Este es el proceso que siempre hemos seguido para calcular el núcleo. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿sí? Para mencionar algo.
aquí hemos llegado a este vector, pues es que es el que se obtiene cuando uno realiza la sustitución hacia atrás. Hay algunos autores o hay algunos textos en los cuales se muestra un vector un poco más simplificado. Observen que aquí lo que me está diciendo es que todos los vectores que tengan esta forma van a pertenecer al núcleo. Bueno, entonces observen que aquí tenemos denominadores que son 13 y como t puede tomar cualquier valor, entonces para verlo un poco más bonito estéticamente, entonces uno cambia este t por un valor adecuado para tratar de eliminar estos denominadores. Entonces puede ser que ustedes se encuentren por ahí en algún lado que les diga que el núcleo de A es el generado por... ¿Y qué obtendríamos si yo multiplico cada una de estas componentes por 13 con el ánimo de eliminar estos denominadores? Pues nos quedaría 1, por aquí 9 y al finalizar me quedaría 13. Bueno, entonces estos dos conjuntos son equivalentes por la razón pues, de que t puede tomar cualquier valor real. Entonces le asignamos 13 para eliminar esos coeficientes y ya nos queda este vector. Entonces cualquiera de las dos respuestas es correcta. Bueno, y pues en ambos casos la nulidad sí siempre va a ser 1. Ahí no hay marcha atrás. Bueno, no va a cambiar nada. Ahora, lo novedoso va a ser estudiar la imagen de A. Observen que para estudiar el núcleo, pues en realidad lo que hicimos fue estudiar el núcleo de esta matriz que está acá. ¿Sí? Y estamos diciendo que ese núcleo coincide con esto que está acá. Eso para hacer ya analogía al teorema que acabamos de ver, que si yo estudio el núcleo en una matriz, es igual a estudiar el núcleo en otra matriz. Partí de esta matriz, llegué a esta matriz que está acá, estudio el núcleo acá, y entonces, como el núcleo de esta matriz a la que llegué es igual a esta, pues por eso es que yo puedo concluir todo esto que está acá. Ahora sí, ¿quién es el espacio imagen de A? El espacio imagen, pues, es el espacio columna de A. Y el espacio columna es el generado por las columnas de A. 1, 4, 8, menos 3, 1, 2 y 2, menos 1 y menos 2. Bueno, pues esta es la imagen. Yo quiero saber quién es el rango de A. Para eso tendría que saber cuál es la dimensión, tendría que venir aquí a estudiar cuántos vectores tengo que quitar para saber si son LI o no. Y observen que si quito un vector, ¿sí? Pues no voy a poder saber de una forma un poco rápida si los que me quedan son LI. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ahí es donde vamos a usar el teorema anterior, porque el teorema anterior lo que me dice es que si quiero estudiar el rango de esta matriz, pues puedo estudiar el rango de esta matriz que está acá, que es mucho más fácil, ¿sí? ¿Y por qué estudiar el rango acá es mucho más fácil? Pues porque resulta que, de acuerdo a un teorema anterior, habíamos dicho que el rango de la matriz A es igual pues, a la dimensión del espacio columna, pero también es igual a la dimensión del espacio fila. Más aún, el teorema anterior nos dice es que el espacio fila de una matriz es igual al espacio fila de la otra si se obtiene realizando operaciones por filas, que es lo que hicimos aquí. O sea que el espacio fila de esta matriz que está aquí, que lo voy a llamar A, es igual al espacio fila de esta matriz que está acá, que es B. Y de otra manera, la cantidad de filas linealmente independientes que tenga acá va a ser igual a la cantidad de filas linealmente independientes que tengo acá. Acá es más fácil ver cuántas filas LI tengo, porque observen que aquí tengo una fila de ceros, esa no es LI. Pero si la quito, entonces ya me quedo con estas dos filas que son linealmente independientes. Eso quiere decir que la dimensión del espacio fila, en este caso, es 2, porque tengo dos filas, quito esta de ceros. Tengo dos filas LI. Como la dimensión del espacio fila de esta matriz es 2, pues la dimensión del espacio fila de esta de acá también va a ser 2. Y eso quiere decir que como la dimensión del espacio fila es 2, el rango va a ser 2. Bueno, y ahora que ya sé que el rango es 2, entonces con plena seguridad lo que yo puedo saber es que de estos tres vectores que están aquí,
tengo que quitar 1 para armar una base. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el rango es 2, o sea que la cantidad de vectores LI que van a ver en la imagen tiene que ser 2. Ahora, ¿cuál de todos esos vectores quitar? Ese es otro problema. Bueno, nuevamente nos vamos acá a la matriz escalonada e identificamos los pivotes. ¿Cuáles son los pivotes? Aquí está el primer pivote y aquí tenemos otro pivote. Acá en la última fila no tenemos pivotes. Bueno, pregunta, ¿en qué columnas están esos pivotes? Este pivote está en la columna 1, este pivote está en la columna 2. Eso me va a decir con cuáles columnas de acá me voy a quedar o con cuáles columnas de la matriz me voy a quedar. Como el pivote está en la columna 1 y en la columna 2, eso quiere decir que me voy a quedar con las columnas 1 y 2 de A. Bueno, por lo tanto voy a tener que eliminar esta última. Me quedo con las columnas 1 y 2. Y entonces si quiero una base para la imagen de A, pues serían simplemente conformados por las filas 1 y 2, que son las que me dicen los pivotes que tenemos allá. Y miren que también la cantidad de pivotes coincide con el rango. Entonces todo esto es la unión de todos los resultados que les he mostrado durante la clase de hoy. Resumen, si quiero estudiar pues, los espacios de una matriz, empiezo estudiando el núcleo, por lo general es lo más sencillo. Bueno, hay que resolver este sistema. Para eso escalono la matriz. Y una vez que escalonemos la matriz, ya es muy sencillo ya estudiar todo. ¿Por qué? El núcleo pues no es más que el conjunto solución de lo que tenemos aquí. Conjunto solución, y es el generado por el vector que quede aquí o los vectores que queden con las variables libres. La imagen pues es el generado por las columnas, pero como queremos saber qué columnas son LI, pues entonces analizamos aquí cuáles son los pivotes. Y una vez que estudiamos los pivotes, pues me quedo solo con las columnas correspondientes. Pivote correspondiente a columna 1 y a columna 2. O sea, estas dos columnas son las que me quedarían. Bueno, no voy a escribir aquí porque no me pagan el tablero, pero tendría que quitar esta. Y ya estas dos columnas conformarían una base para la imagen. Bueno, y el rango sería 2, que pues es el número de columnas LI o la cantidad de pivotes que tenemos en este sistema escalonado. Nuevamente, quiero que observen lo siguiente. El rango de A es 2. La nulidad de A es 1. Bueno, si yo sumo esas dos cantidades, observen cuántas columnas tiene A. Bueno, nuevamente se cumple esa relación. Esta relación, muy importante, la voy a resumir en el siguiente teorema que se conoce como el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión lo que nos dice es que si tenemos una matriz de tamaño m por n, aquí es muy importante la cantidad de columnas, tenemos n columnas, entonces la nulidad de A sumado con el rango de A siempre va a ser igual a la cantidad de columnas que tenga la matriz. Entonces las cuenticas que les estaba pues, pidiendo que hicieran antes no era por pura casualidad, ¿sí? ¿Para qué nos sirve este teorema? Que no está de más decir, creo yo, es el teorema más importante o uno de los teoremas más importantes del álgebra lineal. Bueno, ¿para qué me sirve? Recuerden de los ejemplos anteriores que calcular la nulidad de A pues era relativamente sencillo, ¿sí? Pues ahora con este teorema calcular el rango va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué razón? Una vez que ustedes identifiquen la nulidad de A, pues naturalmente van a saber cuántas columnas tiene A y conociendo esta relación, pues inmediatamente van a identificar cuál es el rango de la matriz A. Entonces es muy útil, se ve muy sencillo, pero es muy útil este resultado que, vuelvo y les digo, es uno de los resultados o teoremas más importantes de la álgebra lineal. Bueno, un corolario o un resultado que puedo desprender inmediatamente de este anterior. Pues que el determinante de la matriz A, cuando A sea una matriz cuadrada, sí, por supuesto, va a ser distinto de 0 si y solo si el rango de A coincide con el número de columnas de A, ¿sí? En este caso vamos a decir que la matriz A es una matriz de rango completo. Bueno,
Entonces, si la matriz A es de rango completo, es decir, que todas sus columnas sean LI, entonces el determinante de A va a ser distinto de 0. Y un sketch de la prueba. Pues sabemos de un resultado previo que el determinante de A es distinto de 0 si y solo si o es equivalente a que la nulidad fuera 0. Y si la nulidad es 0, por este teorema que está acá, el teorema de la dimensión, si la nulidad es 0, pues ¿qué me queda? Que el rango es n. Entonces ya con todos estos resultados vamos a finalizar la clase de hoy, pues nutriendo un poco más este teorema resumen que hemos venido construyendo a lo largo del curso. Este teorema resumen, bueno, tiene el objetivo de ir consolidando varios de los resultados más importantes que vamos viendo a lo largo del curso. Y como ya es de costumbre, pues resulta que una de estas afirmaciones implica todas las demás. Es decir, aquí en este caso ya vamos en 8 afirmaciones y estas 8 afirmaciones son equivalentes. Si tenemos una, inmediatamente podemos afirmar las restantes 7. Y si una de ellas no se cumple, pues inmediatamente podemos negar las restantes 7. Entonces, bueno, ya sabíamos antes que pues A es una matriz no singular o es invertible, si solo si el determinante es distinto de 0. Esto es equivalente a decir que el sistema homogéneo tenga única solución, el vector 0, que el sistema A por x igual a b tenga única solución. Bueno, aquí he puesto cuál es la solución, pero ya había dicho en una clase anterior pues que en la práctica uno no calcula esto, uno hace otra cosa, pero lo que nos interesa saber es que este sistema tiene única solución. Además de eso, ya habíamos visto que las columnas de la matriz van a ser linealmente independientes. Y ahora podemos también agregar a esta lista de afirmaciones equivalentes que el núcleo de A va a estar conformado solo por el vector nulo o por el vector de ceros de Rn, ¿no? Además que la nulidad de la matriz va a ser 0 y que el rango es n. Entonces, como estas tres son las tres afirmaciones nuevas, pues si en algún momento ustedes llegan a tener una matriz cuadrada, ¿sí? Debe ser cuadrada, y llegan a demostrar o a probar alguna de estas tres, pues ya saben que inmediatamente las 7 anteriores o las restantes 7 también se van a cumplir. Bueno, entonces con este teorema resumen, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Bueno chicos, y con esta maravillosa frase de Mahatma Gandhi me despido el día de hoy de ustedes. Espero que esta clase haya sido de su total agrado y nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Feliz el resto del día!